Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Les habla, como siempre, por la voluntad de nuestro Señor, el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Como ustedes saben, el domingo recién pasado comenzamos este estudio de la primer familia, sus actos o sus acciones, refiriéndonos a Adán y Eva y sus hijos. En la última clase vimos el versículo 10, donde explicamos del capítulo 4, por supuesto, de Génesis, donde explicamos: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Todo esto ha sido ya explicado. Ahora, hermanos y hermanas, amigos en el Señor, vamos a continuar con la tercera clase y posteriormente tendremos el receso. Vamos a tener una cuarta clase todavía y vamos a seguir el próximo domingo enseñando sobre este tema tan interesante que la cristiandad necesita tenerlo fresco en sus mentes. Vamos a continuar con el versículo 11. En este versículo del capítulo 4 de Génesis dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Al igual que sus padres, Caín no mostró arrepentimiento por su crimen, ni hizo ningún pedido de perdón. Tuvo que aprender que las acciones, por supuesto, generan consecuencias y no podía quitarle la vida a su hermano con impunidad. O sea, la impunidad es la falta del castigo. En realidad, pueda que nosotros los cristianos, como todo ser humano, nos sorprendamos lo que Dios, o que Dios, mejor dicho, no le diera muerte a Caín por su mal actuar, por el asesinato que había realizado. Más adelante, por supuesto, Dios prescribiría que en el caso de homicidio premeditado, el culpable debía de ser ejecutado. Dios lo expresó claramente aquí mismo en Génesis, en el capítulo 9, versículo 6. Noten lo que el escritor dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. También Dios siguió reforzando su decisión en contra del homicida en Éxodo capítulo 21, los versos 12 al 14. Ahí lo deja bien esclarecido. Noten lo que dice Éxodo 21, 12 al 14. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Sin embargo, así como Adán y Eva se les permitió por gracia seguir viviendo en dolor, seguir viviendo en dificultades, después de haber sido advertidos de la pena de muerte, también sucedió con el castigo de Caín.
sin duda merecía la muerte. Sin embargo, la gracia de Dios prevaleció para que pudiera seguir viviendo a pesar de que sería maldito de la tierra. Maldito de la tierra de la cual dependía su vida. Esta tierra había abierto su boca para recibir de su mano la sangre de su hermano. Por eso noten lo que se expresa en el versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. En cierto sentido, la tierra bajo sus pies murió, por lo que no volvería a dar su fuerza, o sea, le estaba diciendo, no volvería a producir para él. Jamás podría volver a disfrutar de la productividad de la tierra que una vez había labrado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el juicio contra la tierra involucraba todo para Caín. Había traído el fruto de la tierra al Señor. Y dice la Escritura en Génesis 4:3, recordando y retrocediendo en lo que ya hemos estudiado, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Ahora no podía hacer lo que le gustaba hacer, y para lo cual era bueno. Por el resto de su vida estaba ya en esta condición. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que fue echado de la tierra. Dice aquí en el verso 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Por su pecado, Caín no tendría tierra y sería errante y extranjero en la tierra. Es decir, hermanos y hermanas, amigos, que su experiencia se convirtió en precursor del deambular, o sea, el vagar, deambular de Israel en el desierto durante 40 años a causa precisamente de su incredulidad, de su desobediencia y de su rebelión contra Dios. Note lo que dice, vamos a darle lectura en Números en el capítulo 14, los versos 33 y 34. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. También esta misma declaración se refuerza y se aclara en Deuteronomio capítulo 2, versos 14 y 15. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Entonces, ¿qué es lo que podemos relacionar aquí, hermanos? Que la expulsión de Caín de la tierra también encontró un paralelo más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios fue desplazado de sus tierras por la fuerza y llevados al cautiverio precisamente por su inmoralidad e idolatría
una inmoralidad e idolatría que fueron continuas en el pueblo de Israel. Quiero que veamos una lectura muy importante en relación a esto que estoy expresando. Y vamos a leer de Levítico capítulo 18, los versos 24 hasta el 29. Dice la Sagrada Escritura: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Entonces, hermanos, para decirlo de alguna forma, Caín fue condenado a un infierno de su propia elección. O sea, él eligió su condición, hermanos, por sus actos malévolos, por sus acciones. Si él no vivía en paz con su familia, entonces tendría que vivir sin ellos. Es decir, que se convirtió en un peligro para la sociedad, por lo que tuvo que vivir al margen de la sociedad. Y esto es una realidad. Una persona que delinque y una persona que tiene su corazón entenebrecido, una persona que tiene su corazón lleno de maldad, tiene que aislársele de la sociedad para que no le siga causando daño a la sociedad. De un modo similar, Dios no lo obligaría a vivir en comunión con él ni con su pueblo. Es decir, le dice Dios: pues te has entregado al mal, pues yo no te obligo que estés en comunión conmigo. Yo no te obligo que estés en comunión con tu pueblo. Entonces, este concepto se desarrolla más en el Nuevo Testamento. Después del juicio final, los que rechazan el amor, los que rechazan la comunión, los que rechazan la obediencia a Dios, van a ser excluidos de su presencia y de los redimidos de todos los tiempos. Miren qué claro lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy claro, pero todavía lo sigue siendo claro cuando el apóstol Pablo declara en su segunda carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 1, en los versos 6 hasta el 10. Noten lo que ahí expresa el apóstol Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Muy clara es esta situación, mis estimados hermanos, hermanas y amigos en el Señor. Paso a los versículos 13 y 14. Usted puede ir notando que todo lo que estoy expresando o lo que la palabra de Dios nos presenta en este episodio es una cadena que se va dando, y que no se desliga la enseñanza anterior y posterior. Todas tienen una unidad. Noten lo que dice: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Hermanos, Caín respondió a Jehová exclamando: grande es mi castigo para soportarlo. O sea que su respuesta no mostró ningún remordimiento por el homicidio de su hermano. No mostró ningún remordimiento por el homicidio de su hermano. Sin embargo, únicamente exhibió compasión por sí mismo y también resentimiento contra Dios. Esto es lo más duro que puede haber, hermanos, el tener resentimiento contra Dios. Contra Dios no tenemos que tener esa actitud. Tener esa actitud de resentimiento, eso es algo lesivo para nuestra condición espiritual y para poner en peligro aún nuestra propia salvación. Porque no tenemos dinero para comer. Resentirnos con Dios, no. Porque estamos en una enfermedad grave y Él no me cura y está resentido contra Él, por eso no procede eso. Pero la actitud de Caín esa era. Caín se quejó de las consecuencias de su pecado. Dijo: ser echado de la tierra. Ser echado de la tierra fue más de lo que debía sufrir. Eso, en otras palabras, como quien dice, fue poco el sufrimiento. La ironía aquí es que hasta este momento Caín aparentemente resentía la presencia de Dios y lo veía como una intrusión divina en su vida. O sea, la intrusión es la acción de introducirse sin derecho a una jurisdicción, cargo o propiedad. O sea, como quien dice, Dios es un intruso en mi vida. Ahora se daba cuenta de lo que estaba perdiendo, pero ya era muy tarde, hermanos. Ya era muy tarde. Se sintió impotente y dijo: cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que me hallare me matará. Bueno, ¿no pensó esto cuando levantó el puñal, la espada, lo que haya sido contra su hermano Abel? El homicida así es. El homicida, cuando ya está siendo juzgado, casi siempre dice: yo soy inocente, y se conmisera para con sí mismo. La separación de Dios hizo que Caín tuviera miedo de otros hombres que podrían hacerle daño. Y nosotros podemos ver, pues, que la preocupación de Caín parece confirmar que muchas otras personas ya vivían en el mundo en ese tiempo, al igual que la referencia
a Caín tomando una esposa y construyendo una ciudad, porque miren lo que dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Tal vez pensó que alguien podía actuar como a lo mejor un vengador de la sangre y tratar de matar al homicida. En este caso, él que era el homicida. Bueno, el escritor de Génesis no incluyó ningún factor de tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con que no incluyó ningún factor de tiempo? Voy a mencionar al menos 4 cosas importantes. Número 1, no dijo cuánto tiempo pasó desde la expulsión de Adán y Eva del Edén hasta la concepción y nacimiento de Caín y Abel. Hay muchas cosas que la Escritura no las aclara, pero el que no se aclaren no quiere decir que no se va a creer al resto de la revelación. Hay cosas que son innecesarias. ¿Qué pasaría si supiéramos este dato? Simplemente es una información más. Número 2, no dijo cuántos años pasaron antes de que el hermano mayor le diera muerte a su hermano menor. No se da esta declaración. ¿Por qué? Porque el hecho en sí, lo que importa conocer era el hecho de que Caín mató a su hermano Abel. Número 3, tampoco hay explicación en relación de quién tenía que temer al homicida. Probablemente al ver a Caín y al identificarlo como el homicida de su propio hermano, las personas le tendrían temor, pero no se da este detalle. 4, no dijo de dónde obtuvo a su mujer. Bueno, yo doy estas aclaraciones. Adán y Eva efectivamente tuvieron otros hijos, los 2 hijos y sus hijas. Recuerden lo que dice, vamos a un poco adelante, después lo vamos a ver en las siguientes clases, al verso 25 de Génesis 4. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Luego en Génesis, en el capítulo 5, verso 4, dice que y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea que Adán vivió 930 años. Sin embargo, no se da cronología para la vida de estos hijos. La esposa de Caín y un vengador de la sangre potencial debieron haber sido parientes, todos descendientes de Adán y Eva. Noten lo que dice acá. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. También en Hechos capítulo 17, versículo 26, se establece este origen. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sin embargo, se desconoce cuántos años habían transcurrido desde que la primera pareja perdió su hogar original en el huerto. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto, hermanos? Que el propósito del autor
no era dar un relato cronológico exacto de todos estos eventos. Es decir, la cronología en sí no es lo importante, porque no estamos en un estudio de la cronología, sino, como dije anteriormente, de los hechos que se dieran. Su atención se centró en la condición humana y la espiral descendente en el pecado, con el hombre alejándose más y más de Dios, y en cómo todo finalmente llevó al gran diluvio. Porque esto es lo que sucede. En el libro de Génesis llega un momento que la maldad de los seres humanos era tan enorme que Dios tuvo que enviar el diluvio para destruir esa maldad. Bueno, pero sigamos. En el versículo 15 de Génesis capítulo 4 dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Caín sostuvo que el castigo de Dios era demasiado grande. Sin embargo, este versículo marca un cambio en el relato. Jehová había promulgado palabras de juicio, sin embargo, luego demostró su gracia mediante palabras de promesa y un acto de la protección divina para este pecador. Dios dijo, noten lo que hay que ponerle cuidado a las declaraciones de Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Aquí, hermanos, el término castigo significa venganza. En el Antiguo Testamento se refiere por lo general a la retribución divina que el Señor trae sobre sus enemigos y sobre su pueblo que voluntariamente son violadores o transgresores de su pacto, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Entonces vemos que la declaración básica de este principio es: mía es la venganza, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la atribución a los que me aborrecen. Este principio es bien claro en Romanos capítulo 12, versículo 19. Hermanos, Dios no podía ser fiel a su naturaleza santa y justa si simplemente hubiese consentido el pecado y la maldad, dejándolos impunes, dejándolos sin castigo, pues. Es decir, Dios es amor, es cierto, y hay un grave error en una diversidad de millones de seres humanos que hablan del amor de Dios, que como Dios es amor, Dios no me va a castigar de todo lo malo que yo haga. Eso no va con el carácter de Dios. Cuando Dios traía juicios temporales contra los hombres y contra las naciones, eran llamados días de venganza del Señor. Es una declaración que está bien plasmada, lo vemos desde el libro de Isaías, esos días de venganza. Sin embargo, en las relaciones personales, bajo la ley de Moisés, el pueblo de Dios no había de vengarse de manera individual de los malhechores. El Señor dio instrucciones a Moisés para decirle a Israel lo siguiente. Noten lo que se expresa en Levítico capítulo 19, versículo 8. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. El relato de Caín parece, hermanos, insinuar la misma clase de actitud para con un homicida. Entonces, hermanos, el concepto de un vengador de la sangre no tenía la intención de iniciar venganzas entre familias o clanes, como ha ocurrido a veces entre diversos grupos de personas. Ejemplos, por ejemplo, antes de, por decirlo así, siglo XVIII, XIX, uno oía historias de familias que entraban en pleitos horribles y que su función era exterminarse y se mataban entre ellos. Dios, hermanos, estaba proporcionando un sistema de justicia en una comunidad tribal donde no existía ningún gobierno central, no existía ni un sistema de justicia para castigar a los malhechores. En el caso de homicidio, el pariente más cercano de la víctima de homicidio había de imponer justicia. El establecimiento posterior de ciudades de refugio fue un refinamiento de la práctica. Entonces diferenciaba entre lo que era una muerte accidental y lo que era el homicidio en primer grado, proporcionando una pena más leve en el caso de homicidio involuntario. En el capítulo 35 de Números se habla detalladamente sobre las ciudades de refugio de aquel que había cometido un delito, por decirlo así, involuntariamente. Cuando Dios anunció que el homicida de Caín sería castigado 7 veces, es dudoso qué es lo que quiso decir, como a veces se cree que el homicida de Caín y 6 miembros de su familia morirían o que Dios castigaría a 7 generaciones después de él. Puede que únicamente, otra vez digo lo que la figura que he usado anteriormente pueda que sea una figura retórica poética, refiriéndose a la integridad o plenitud de la venganza divina. El número 7 es el número que se utiliza a menudo en las Escrituras con este significado. Entonces, haciendo uso de su gracia, Dios puso señal en Caín. No fue una maldición sobre él, hermanos y hermanas. Fue para castigar su seguridad en un mundo hostil. Pues, ¿quién no hubiese querido darle muerte a Caín después de ese acto que había hecho tan bochornoso? De hecho, cuando los hombres veían la señal y sabían que él estaba bajo la protección divina, entonces no le debían matar. Esta señal, por lo tanto, tenía que ser una señal visible. Puede que haya sido algún tipo de marca, como a lo mejor un tatuaje en la cara o en la frente, porque entiendo pues que fue algo visible. Su presencia